puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra y de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina, la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Saludos, bienvenidos a otro episodio de El Book Club Podcast. Este podcast que ingenié para hablar un poco de literatura, particularmente literatura puertorriqueña. Y quería hacer un episodio especie introducción, qué es la que hay, o sea, cómo funciona la cosa. Así que este episodio 1, empezamos. Bueno, ¿quién soy? Soy Miguel Pérez Mirabal, soy de Juncos. Ahora mismo estoy grabando en Juncos, así que probablemente escuchen una cantidad excesiva de ruido. O sea, una cantidad excesiva de ruido. Es una cosa increíble. Están cortando unos palos allá. Hay una familia peleando por acá. Es una cosa increíble. Hay gallos. Acaba de sonar uno. Así que disculpo todo el ambient noise que trae mi querida tierra de Junco. Estudio en la UPI, estudio en UPR Río Piedra. Estoy estudiando actualmente estudio hispánico, estoy en mi 4º año, de camino a hacer también la maestría y el doctorado en la misma universidad. Podría decir que siempre he leído y que siempre me ha encantado la literatura, pero eso sería un embuste. De pequeño le tuve afinidad, pero era algo como que on and off. Escribía casualmente y solamente le decía que escribía para que mis maestras se sintieran orgullosas, pero realmente no escribía. No fue hasta que llegué a mi senior year y estuve a punto de entrar a la universidad que me di cuenta que esto era verdaderamente lo que quería hacer para el resto de mi vida. No sé exactamente cómo se me ocurrió, si no me acuerdo, pero sí que iba a entrar en UPR Calle a estudiar psicología y me cambié antes de entrar, o sea, ni siquiera tuve un día de psicología, a estudiar hispánico. Y ahí me moví después a Río Piedra y aquí estamos dando bandazo. Como ya les dije, soy de Juncos, de una urbanización aquí en Juncos, me he criado aquí toda la vida. Estudié mi elemental, intermedio y superior en un colegio en Caguas y pues realmente siempre he querido pues, hacer algo con mi vida, como la mayoría de las personas quieren hacer algo con su vida. Y uno de esos algo, pues, con el tiempo se fue conformando y fue la idea de empezar algún medio digital, etc. Y también en el camino apareció esto de crear una especie de comunidad alrededor de la literatura. Entonces, ¿qué pretende hacer esto del Book Club? Bueno, pues el Book Club son dos cosas que están juntas pero no revueltas. El Book Club, en primera instancia, se me ocurrió como un podcast de literatura, particularmente puertorriqueña, con el fin pues de sacarla de la academia. Yo soy muy consciente de quién soy, de dónde vengo, y sé que aunque soy un jíbaro de Juncos, pues voy a la UPI y tengo acceso a muchas cosas allí. Y sé muy bien que la literatura en ocasiones no sale de las trincheras de la academia. No creo que la academia realmente siempre tenga la pretensión, las ganas de como que de esconder la literatura de la gente, ¿no? Es que se ha creado todo un mito alrededor de la literatura de aquí, sobre lo que es, sobre lo que no es. Las escuelas han servido mucho pues para que la literatura de aquí sea, creo que minusvalorada, infravalorada. También son pocas las cosas que nos enseñan en la escuela, por lo menos las que a mí me enseñaron sobre la literatura de aquí. Entonces se convierten en un par de nombres, un par de apellidos que pasan rápido y pues
te enfrentas al mundo y te das cuenta que la literatura no sirve para nada. No sirve para muchas cosas, en verdad, pero te das cuenta que no debería ser parte de tu vida. Y entonces, pues la academia son ese corillo de gente que, pues, de alguna manera una u otra le terminó gustando el asunto y se quedaron en eso. Y pues como nadie tiene interés en ingresar, ellos tampoco tienen interés en llamar a nadie. Y pues la literatura se convirtió en un callo en el medio de Río Piedra, en un poquito de Mayagüez y en un poquito de Calley. Claro, no es como que ignorando todos los esfuerzos que ha habido recientemente de librerías locales, de editoriales independientes, de eventos literarios que están ocurriendo alrededor de la isla, en Arecibo, en Barranquita, en Ponce, etcétera. Escritores que ya no están saliendo de la metro, claro está. Así que este podcast, más que ser la primera salida de la literatura al ambiente no metropolitano, esto realmente será un esfuerzo sumado como tantos otros que están siendo y que han sido. Pues, como mencionaba, antes de irme en esa tangente, el podcast y el club de lectura son dos cosas del book club, pero no son lo mismo. El podcast pues surgió en primera instancia la idea, pero rápido me di cuenta que esto lo hablaremos después, que realmente yo no tengo mucho que decir en este ámbito, porque aunque soy estudiante de literatura, hay tantas cosas que no conozco y no quisiera pretender que las sé todas. Y pues se me ocurrió la idea de también hacer un club de lectura y que de cierta manera ambas cosas estén unidas. Y más que ser un espacio para consumir literatura, slash enseñarla, pues este es un espacio realmente para disfrutarla. Yo no pretendo aquí ser el profesor. Si usted está buscando un podcast para aprender, I'm sorry, pero no creo que me salga porque no conozco lo suficiente. Lo que conozco es muy poco. Así que este podcast es más realmente viene de un lector para lectores. Disfrutarme de la literatura con ustedes y ojalá que ustedes la disfruten conmigo. Entonces, quizás uno diga, está haciendo un club de lectura, está haciendo un podcast, pero no se relacionan. O sea, pues sí se relacionan, pero nuevamente no están revueltos. Es como, por decirlo así, el club de lectura es su propio cuerpo, ¿verdad? Se leen las lecturas mensuales, que eso pues lo vamos a discutir ahora. Se comparten, hacemos reuniones mensuales, virtuales o presenciales. Y el podcast puede tocar temas de los que se hablaron en el book club. Claro, no es como que robarme toda el archivo intelectual que salga del book club y entonces de ahí yo saco mis podcasts y me nutro de la gente que se une al club. No. Realmente podría tocar la misma lectura de la que estábamos hablando o un tema circundante, una idea que surgió de mí, que surgió de otra persona. Personas del club de lectura pueden sumarse a la grabación de los episodios. Esa información está como que más en el Discord, pero quizás la podamos ir aclarando a medida que pase el tiempo. Entonces, ciertamente la lectura no es tan común para mí como lo puede ser para otras personas. Yo no trabajo y hay personas que trabajan, y estudian en otras cosas, y pues la lectura resulta realmente una labor tras que ardua porque requiere atención, que está tan precaria. O sea, no hay quien preste atención más de 15 segundos hoy, ni siquiera yo. Involucra tanta atención, involucra un hábito, una repetición, etcétera. Y claro, no es tan sensorial, por decirlo así, como otros medios, como lo son el cine, etcétera. Pues resulta que la lectura pues, puede ser muy ajena para tanto, y empezar a leer, involucraría un esfuerzo, o sea, increíble. Pues el book club también está para eso. El book club, la parte del club de lectura, se dispone a entre todos en el futuro, o
yo y algunos administradores que se pueden ir sumando al esfuerzo, pues asignamos lectura como la que les diré al final del episodio. Y esas lecturas las leeremos todos, tendremos reuniones grupales y discutiremos lo que nos pareció, cómo la interpretamos, etcétera, etcétera, etcétera. Un club de lectura típico. Lo único que es de literatura, la mayoría realmente de aquí. Ese club de lectura pues, ayuda a crear el hábito. Pero el interés, pues para eso está el podcast. Aquí hablaré de literatura, ojalá con otra gente en el futuro. Mi intención es que esto no sea un espacio solamente mío, donde yo solo me escuche hablar constantemente y esto sirva para alimentar la monstruosidad con dientes y garras de mi ego. No, lo que me gustaría que aquí se una más gente y sigamos hablando de literatura, y esto pues no es para crear hábitos, pero sí para crear interés. O sea, es cool. Yo me motivo a escuchar a gente, cuando escucho a gente hablando de cosas que les apasionan, me motivo a leer lo que ellos leen, etc. Así que ambos se nutren de manera mutua, y quizás participar de ambos signifique para ti un espacio propicio para que la lectura empiece a tomar un buen rol en tu vida, o que aumente su espacio, quizás ya sea un lector, o eres un lector voraz, pero todos sabemos que leer a veces es una disciplina solitaria. Leer, tú lo sientes todo y todo se queda para ti. A veces si estás en un ambiente como que nadie lee, que me ocurre mucho, pues todo eso pues no tienes con quién discutir. Pues si eres un lector voraz, también este es el espacio para ti, para que disfrutes y goces. También, no puedo negarlo, es que me preocupa un poco que no hayan suficientes lectores de literatura de aquí. Yo no sé nada realmente de economía, pero sí sé que de economía básica, ¿verdad? Cuando hay pocas personas en el mercado, pues es decir, que baja la oferta, pues los precios se pueden disparar. Entonces, y la mercancía es menor, así que no ocurre a menudo que las ediciones o los bestsellers de Puerto Rico es como que vender 500 copias a un precio un poco desorbitado, porque es que las editoriales necesitan su ganancia, los escritores no ganan casi nada nunca, y pues eso deja a la literatura aquí en un espacio muy precario, no solo a los ojos de los demás, sino también entre la experiencia ya del ciudadano típico en Puerto Rico que comparte historias, narrativas, y eso lo vemos en los libros, pero como no los leemos porque no hay, porque no se reproducen lo suficiente y porque no están lo suficientemente accesibles, todo es como que no se sabe bien la causa, cuál es la causa y cuál es el efecto. O sea, ambos se contribuyen para que no haya una suficiente cultura de literatura en Puerto Rico. Y no una cultura, yo realmente le tengo mucha reticencia a esto de luchar contra la ignorancia. Esto es una postura muy académica, que es como que la gente tiene que dejar de ser tan bruta. No, yo hablo de tener literatura aquí por gozar de literatura de aquí, igual que tú verías cine puertorriqueño, porque es un cine que te representa, que te identifica, que hablan de lechón y de tapones y de Jago y cosas por el estilo. O sea, ese es el flow de esto. Aquí por eso no es un espacio para enseñar. Puede ser que hablemos cosas que yo no conozca en un futuro. Puede ser que hablemos cosas que tú no conozcas y aprendas, pero eso no implica que el fin de este espacio es enseñar. Entonces, yo no soy ignorante del problema que representa los book clubs y la lectura en la actualidad. Hay un episodio muy bueno, un video de YouTube que se llama La mentira de leer un libro a la semana, de Booktrovertida. Lo voy a dejar en el enlace. Yo no sé de qué, ella es latina, pero no sé de qué nacionalidad es. No sé, ¿es cubana? Desconozco. Pero es un video excelente. Ella es súper cool. Y habla sobre cómo la lectura, particularmente como que con BookTok y la comunidad de libros de Instagram, etc.
Habla como que de cómo la literatura se ha convertido en un producto de consumismo exagerado, o sea, desaforado. La gente, tú haces hauls de libros, compras 40 libros y de esos te puedes leer 10. O tantos influencers que hay por ahí de literatura, particularmente en inglés, anglosajona, que pues como que hacen reviews de 8 libros cada semana. Y pues, ¿quién se lee 8 libros cada semana? ¿Qué persona que trabaja, que estudia, que tiene hijos, que etcétera, puede leer tanto? Nadie. Y un influencer tampoco. Yo supongo que si tienes que editar video, hablar con promotores, etcétera, tú tampoco tienes tiempo para leer 8 libros a la semana. Por ende, la literatura es como que ya es un acto de performance, como los performative males, ¿verdad? Estos nenes que se paran en la estación del tren con el libro así parado y siguen en la misma página porque la lectura se ha hecho es la imagen de leer lo que cuesta. Es tener el bookshelf atrás mío con filas y filas de libros ordenados por colores, lo más cool de todo, ¿verdad? No es como que, no es leer en sí, es que sepan que están leyendo. Y pues un book club pues puede ser un poco problemático en ese sentido, porque si cada semana vas a estar leyendo y comprando un libro, pues puedes contribuir un poco a que la literatura sea un consumo. Bueno, yo no sé qué podría responder a eso, pero este book club estaría lindo que más que verdad tener que terminarme este libro, dejar de saber a la gente o que la gente sepa que leo, sea un espacio donde te disfrutes la letra, la palabra, la oración. Sea cuestión de estar ahí, de hacer que lo que estás leyendo de cierta manera te transporte a otro espacio, se refleje en tu vida, le saque algo provechoso. No necesariamente siempre queriendo sacarle ¿verdad? Un valor social a esto. Si no se termina el libro en el mes, que los meses son difíciles, algunos demasiado cortos, pero lo que leíste significó algo para tu vida, te ayudó como ser humano, como lector, como profesional, como padre, etcétera, pues, ¿qué más se le puede pedir? O sea, genial, ese es como que el gran sueño. Y eso es el book club, más que hacer un checkmarks de libros y ponerlo en Goodreads cada año, pues realmente es disfrutar de literatura, de buena literatura y disfrutarla de una buena manera, de una manera saludable, que no responda a otros fines económicos, sociales, chauceros, etc. Entonces, ¿cuál sería entonces el problema con el podcast? Bueno, pues que si en la comunidad, el book club, etcétera, hay mucha gente compartiendo sus ideas, interpretando entre sí. Eso es brutal, ¿right? Pero el podcast soy yo. Hasta ahora. Ojalá en el futuro sea más gente. Entonces el podcast, pues, si quieres adoptar como que la idea esa participativa de un club de lectura, pues es poco factible hacerlo, a menos que tenga un cuarto con 100 micrófonos y un montón de dinero, lo cual yo no tengo. Gracias a Dios que tengo este espacio que es de una oficina de mi papá. So, yo no tengo esos recursos. Y otro problema de podcast es que entonces cuando se reduce a mí, pues yo solo hablo como que desde mi cabeza y mis interpretaciones. Entonces yo puedo huir todo lo que quiera del yo y querer hacer el podcast más humilde del mundo y demás, pero estoy hablando desde mí, desde mi vivencia, desde lo que conozco, etcétera. Y eso no representa a todo el mundo y pues como no representa a todo el mundo, me añade a mí como una personalidad que se podría asumir, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú concibas la literatura, que es una persona que sabe de literatura, que investiga, que de esto, que me va a enseñar. Y nuevamente, el punto de este podcast no es enseñar, es disfrutar de literatura. Así que yo no pretendo prepararme tanto para los episodios como
otros excelentes canales ya lo hacen, de críticos literarios, de especialistas en teoría, especialistas en hermenéutica, o sea, gente que sabe un montón, que tienen su maestría, su PhD, que llevan leyendo mucho más que yo y cosas más importantes. Pues ese corillo es que deberías ver para aprender y considerar su opinión como importante. Esto es solamente como para añadirle fuego a la paja, para motivar a la gente a leer y a gozar y a vacilar con la literatura como si estuviese hablando yo de una serie, la última serie o la última telenovela de Guapa. Bien. Entonces, ¿dónde pues deja eso al book club? Pues lo deja en un espacio bien interesante que iremos configurando juntos. Este va a ser un espacio que irá cambiando un montón a través del tiempo. Contaré con sus ideas, que deseo que sea suyo. Es un espacio del que no pienso lucrarme en absoluto. Yo no pienso hacer dinero de esto. Igualmente, el club de lectura, tú te puedes unir al Discord completamente gratis y nunca se te va a pedir dinero para nada. O sea, ni deberías jamás pedirse dinero para disfrutar de las historias que son tuyas, fuera de comprar el libro y ayudar a los autores y editoriales de aquí, claro. Entonces, algunos pros para unirte. Ok, me voy a poner aquí, voy a sacar aquí mi arsenal de mercadeo. ¿Por qué te debes unir aquí, right? La lectura en comunidad es súper divertida y nuevamente no es solitaria, obviamente. Vamos a decir que tú leíste por primera vez en un buen tiempo, cogiste un libro y lo terminaste. No sé, libro de 200 páginas. Lo terminaste y te sientes bien, ¿verdad? Te sientes bien. Es como que leer implica coger la dopamina que te da cuando pasas un video de TikTok al otro. Ese shotcito de dopamina lo tienes que dejar para 3 semanas adelante o 2 meses adelante hasta que termine el libro. Y cuando pases la última página te sientes súper bien. Pero no puedes hablar con nadie de esto porque puedes quizás coger a tu mejor amigo, tu pareja, etcétera, y hablar de, pues mira, leí este libro que está brutal, pero esa persona no estuvo conectada con la experiencia que tú tuviste, a la que tú estuviste conectada de cuando leías un libro. Así que leer en comunidad hace que sea más divertido, ¿no? Más significativo. Porque claro, dialogar tus ideas, lo que sentiste y demás, de cierta manera hace que eso se sume a tu mundo, a tu manera de ver el mundo, etc. Si leer en comunidad son solo pros. Aunque claro, hay que aprender también a escuchar, lo cual es no un contra. Hoy más que nunca no se escucha, o sea, estamos hablando de una época donde la violencia impera sobre todo. Escucharles como que un pecado, ¿me entiendes? Como que no puedes dejar que el otro hable. O sea, entonces la lectura es un buen espacio para que compartamos todo y lo gocemos. Y lo gocemos sin pretensión de dominación ni nada. Y claro, mencionar por ahí que pues si tú logras ver estos episodios del podcast y demás, pues eso ayuda a que pues llegue esto a más gente y se una más gente al club. O sea, yo no quiero llevar esto como un mercado porque yo también estudio y yo no tengo el tiempo ni el espacio para montar aquí el estudio de Chente y tener el equipo promotor de Chente, pero como me salga, pues, y con lo que te parezca a ti este espacio, pues quizás puede llegar gente nueva. Así que ese es otro pro que se contagia, ¿me entiendes? Un pro del book club es que contagia el amor por la literatura que no has sentido, que estás empezando a poder sentir lo que ya sientes. O que dejaste, quién sabe. Así que está eso. Hablar un poco del Discord, cómo funcionará, además de las lecturas mensuales. Ahora, cuando uno entra al Discord, hay como todo un menú de opciones. Esos son, vamos a decirle, canales. Se llaman canales, pero vamos a decirles chats. Y hay distintos chats de distintos temas.
Pero hay un chat en particular que es súper importante, se llama Lecturas del Mes. Y es donde discutimos las lecturas del mes. Ahí pues podemos hablar de lo que gusta, lo que no gustó, qué caramba pasó aquí, odié este libro, me encantó, demás. También a través del Discord compartimos la posibilidad, ¿verdad?, como que de enviar enlaces para reuniones presenciales, reuniones virtuales, etcétera. Hay un espacio particular donde puedes enviar llenar un formulario y enviar una especie de reseña elaborada que hayas hecho en estilo Word y eso. Esa reseña tiene el fin de que cuando, digamos que te encantó este libro y tú como que quieres decir, o sea, se te ocurre algo y quieres decirlo, pero quieres decirlo bien, no es como que no es un texto, no te va a dar en una reunión, quieres como que desarrollar tu idea, pues puedes escribir algo, enviarlo a través de ese formulario y lo compartimos en las reuniones mensuales del book club cuando discutamos el texto, como que mira, Juana nos envió esto, vamos a leerlo, vamos a ver cómo nos pareció. Claro, tendrá como que particular prioridad porque tú te esforzaste ahí y escribiste un rato. So, valoramos ese esfuerzo. Entonces, mientras más escribas en el Discord, en cualquier canal, sea los que son como que de horticultura o de temas generales, porque también se puede hablar de cosas, de lo que tú quieras. Imagínate un chat de WhatsApp, lo único que está subdividido. Pues vas a empezar a coger puntos de experiencia. Esos puntos de experiencia, si llegas al nivel 10, te va a permitir tener un set de habilidades particularmente vas a tener la posibilidad de participar de la elección de los libros que vamos a leer el próximo mes. Y si eres nivel 20, hay un canal donde vas a poder compartir con el resto de la comunidad escritos tuyos. También hay espacios para las convocatorias literarias y nuevos anuncios o nuevos lanzamientos de la literatura, porque este espacio no es para mí. No es para mí, es para ustedes y para la gente que está después de ustedes. Toda esa gente que lee ahora, que va a leer en el futuro, para todos esos editores, todos esos escritores, que la vida hay que joseársela si quieres de verdad publicar algún libro y pues tienen que, sabiendo que es difícil conseguir lectores y promocionarse bien y demás sin que cueste un billetal, pues este espacio pretende sin la menor vergüenza compartir todo lo que aparezca por ahí de literatura puertorriqueña contemporánea nueva que salió, mandarlo por ahí para abajo y que toda la gente se entere. Así que yo creo que no hay mucho más que hablar sobre el book club. Creo que lo mejor sería que tú entres y encuentres lo que es y lo definas a tu manera. Pichar que, o sea, realmente no quiero que sea mío, quiero que sea tuyo. Así que tú entras, goza, disfruta y mira los episodios si te da la gana y compártelos si te da la gana, etc. Entonces, tenemos algunas redes sociales también. Tengo Instagram, tengo Facebook, está TikTok, el Book Club tiene todas esas redes, esas plataformas, donde se compartirán anuncios tanto del podcast como del club de lectura del Book Club. Están gritando ahora mismo increíblemente alto. Ok. El podcast se puede conseguir, hopefully. Cruzo los dedos si me estás escuchando. Si me estás escuchando y no me estás viendo, porque estás viendo en otra plataforma, pues se manifestó. Pero creo que va a estar en YouTube, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y Apple Podcast. Esas son las 5 plataformas. Espero. Apple Podcast particularmente es la única que está como que mucho en duda. Así que no duden en entrar al Discord, cambiarlo a lo que ustedes quieran cambiarlo. Y hacer lo suyo. Pocos espacios se pueden hacer de uno. Y pues, al principio no habrá mucha gente, obviamente. Al principio las conversaciones serán más pobres, pero we'll hang on. Y poco a poco va a ir creciendo la comunidad y disfrutarse de lo lindo de la literatura. Ahora, vamos a hablar brevemente, para decir la lectura de octubre. Octubre, mes de Halloween.
Es de Halloween, del miedo, del horror, de la sangre, las tripas por fuera, los Freddy Kruegers, Jack Scissorhands, etc. Pues en cambio de todo eso, vamos a hablar del amor. Como que para iluminar nuestros días. Mientras por las noches ves películas de horror nostálgicas, como Halloween Town de Disney Plus, que no es... Bueno, está en Disney Plus, yo creo que nunca lo han puesto, no han comprado los derechos. Pronto los comprarán porque Disney compra todo, excepto ahora que Trump les dice que no pueden, que Jimmy Kimmel no puede decir un comentario. Continuamos. Pues hablando de amor, pues está esto, o sea, ves cosas de horror y después lees algo de amor, ¿ves? Y estamos leyendo Animal Fiero y Tierno, de Ángela María Dávila. Esta edición es nueva, que estaba, este libro estaba desaparecido, pero el esfuerzo de muchas personas, entre ellas está Roque Salas Rivera, que tradujo el poemario al inglés. Y creo que está el hijo de Ángela María Dávila, también está por ahí promocionando esto y demás. Yo los conseguí de Ediciones Mágicas, tiene una foto incluso de ella al final, hermoso. Vamos a empezar con Ángela María porque el intro de este podcast que ya escucharon, que lo hice yo, tiene un poema de Ángela María Dávila. ¿Por dónde iba? Ediciones. Yo vi que estaban anunciando esta edición y demás en el festival de la UPR, la Cumbre Afro, que hablan de temas sobre afrocaribeñidad, negritud, etcétera, temas relacionados a eso, a colonialismo, y pues estaban promocionándola. Este es un libro hermoso, o sea, está en ese shelf de mi cuarto de los libros, de mis libros. De los pocos libros que a mí me hacen tucu, este fue uno. Se los recomiendo obviamente, absolutamente, y espero que se puedan sumar a la lectura. Pero para no asustarlo, quiero decirles primero que es un poemario con una selección de palabras muy sencillas, no son palabras demasiado rebuscadas. Habla sobre la comunidad, sobre qué estar ahí incluso cuando duele, sobre el amor que duele, sobre el encuentro, el desencuentro. O sea, es un poemario absolutamente hermoso. Como que hace una gran reflexión sobre lo que es la comunidad y lo que debe ser, etc. Esta edición, no he verificado bien dónde está. Puede ser que esté en el Discord, lo voy a poner los enlaces. Quizás está en Norberto González. Quizás debe estar en Librería Mágica, ambas en Río Piedra. Puedo verificar, en el Discord voy a poner dónde más hay, particularmente si hay alguna librería que no es metropolitana que la tiene. Pero sí, excelente libro. Cuando yo lo compré estaba $27, pero no sé en cuánto está ahora. Mientras más gente lea, menos cuestan. Se los dejo ahí en el remojo. Sí, esa es la próxima lectura. Va a haber un post de eso corriendo por ahí. Voy a darle como que un mini... Mira, mi gente, lean este libro, un video que no he grabado todavía. Y eso. Y sí, yo creo que eso era como que la parte de introducción. Pero como no quería dejarlo solamente hacer un episodio sobre qué es esto, porque eso aburre un poco. Y para probar cómo va a ser la cosa, pues quería hablar un poco de un libro que recién me terminé, que se llama La Casa de la Laguna de Rosario Ferré. I've heard que de Rosario Ferré hay una controversia y a la gente no le cae tan bien, ella viene de familia rica, etc. Pero debo admitir que este libro está cool. Cool, como que si lo lees, acaban de tirar una puerta. Vamos a hacer un count de todos los ruidos extraños que escuchemos, ¿bien? Como que tú lees este libro y se te olvida como que por la página que vas, como que pasa muy rápido. Es un libro facilísimo de leer.
Pero hay dos cosas de las que creo que están relacionadas con el yo abrir un podcast y esto de empezar una comunidad eh, y los miedos que implican. El libro trata se llama La Casa de la Laguna, porque esta casa, alrededor de la que se desarrolla la historia, que realmente son parece decir, un paso de 2 a casi 3 generaciones que pasan por la misma casa, de la misma familia, y todo lo que les pasa, o sea, desde va a unas generaciones anteriores que no vivían en la casa, hasta como que el presente. Y los protagonistas, por decirlo así, son Isabel, que es quien escribe el libro, y Quintín, que es su esposo. Está escrito para que deteste a Quintín. O sea, es obvio, está escrito para que lo odies. Es un machista, no le gusta que Isabel sepa escribir, etc. En cuestión así como que de historia, resumen, para no spoilear mucho, pues cuenta la historia de cómo se conocen Isabel y Quintín, y como que de ahí pasa hacia atrás, como que cómo se conocen los papás de Quintín, cómo se conocen los papás de Isabel, la historia de los abuelos de Quintín, la historia de los abuelos de Isabel, y como que después vuelve a lo contemporáneo, cómo viven los papás de Quintín e Isabel, cómo vive Quintín e Isabel, después los hijos de ambos, etc. Estas son una familia rica que vive en San Juan, ¿sí? Entonces, pues les pasan un montón de cosas, pero como que la obra deja de ser como que un desglose de la historia familiar cuando como que se empieza a grabar una microhistoria, como que están pasando varias historias al mismo tiempo. Y hay una mini historia que tiene que ver directamente con el hecho de que está escrito el libro. ¿Por qué? Porque Isabel está escribiendo el libro y pasan 4 capítulos, ¿verdad? Está escrito como si lo escribiera Rosario, o sea, no estoy diciendo yo, Isabel, etc. O sí, o sea, sí Isabel es la primera persona, pero como que es como que si estuviese leyendo una novela cualquiera. ¿Qué ocurre? Que como que de repente hay unos capítulos que tú los notas que son distintos porque están escritos en itálica, y es Quintín, el controlador, el abusador Quintín, que descubre que ella está escribiendo este libro y lo va leyendo. Como que va encontrando el manuscrito, siempre lo encuentra, y siempre encuentra 3 capítulos nuevos, que son los 3 capítulos que ya leíste. Y Quintín como que dice, estos capítulos son una porquería, no dicen la verdad de mi familia, son atroces, me pintan bien mal, pintan a los hombres bien mal, y hace una crítica, e incluso tiene como que o sea, tiene el par de mogotes entre sus piernas para escribirle a los márgenes de las páginas. Porque se supone que Isabel no supiera que Quintín estaba leyendo, pero a él se le ocurrió en su mente, que contiene 2 nueces y media, escribir a los márgenes de las páginas como que, mira, esto no debería escribir así, que si ni que esto no sirve. Y obviamente Isabel veía eso. Eso era como que una especie, ellos se dialogaban a través del texto, pero nunca realmente se hablaban sobre el texto. Es como si no existiera en el habla, pero existía cuando estamos hablando en la escritura. Y pues me parece interesante esa idea. El libro en general no es un libro, una masterpiece, en mi opinión. Pero me parece interesante porque tú leías prácticamente al mismo ritmo con Quintín, ¿verdad? Que era un personaje que odiaba. Tú estabas odiando junto a una persona que odiaba. O sea, imagínate que nos den un libro grande para 2 personas y la persona que está al lado tuyo sea la persona que más detestas en este planeta. So, es el miedo a ser leído, right? Como que ese era el gran tema. Como que da miedo ser leído. Da miedo que alguien vea lo que estás tratando de hacer, lo que estás tratando de proyectar, lo que pretendía, lo que no pretendía. Da miedo que la gente lo malinterprete. Eso fue una idea particular bien interesante, que creo que como que va a la par con esto de abrir un podcast y tener miedo a que la gente piense que tú quieres ser aquí próximo Jesús Maestro. Si no sabes quién es, búscalo en YouTube. No quiero que la gente piense aquí que yo soy otro intelectual ni nada, por favor. Y tal, es como que una mezcla entre
qué soy, qué no soy y cómo hago que la gente lo sepa. Y qué quiero hacer y qué no quiero hacer y cómo hago que la gente lo sepa. Entonces, otra cosa que ocurre aquí en la novela es que esto se nota mucho, como que si lo lees un poquito nada más entre líneas, te das cuenta que está tratando Rosario Ferrer de escribir un libro como que medio de historia, como que no es un libro escrito para las personas de aquí, como que está escrito para personas de afuera, como que usa toda la historia de Puerto Rico, todos los eventos grandes de Puerto Rico. Esa familia tenía algo que ver, como que un primo le pasó esto en esto y eso se le dedicó un capítulo en, qué sé yo, en la masacre de Ponce. Y así mismo como que ocurre tú te abres un libro de texto de la historia de Puerto Rico, ponga el dedo sobre algo después de la invasión norteamericana y te va a dar como que incluso es como que los bisabuelos es como que español, etcétera. Es como que es como, llega un punto ya como que, o sea, está cool como que al principio, pero ya como en la página 350, es como si estuviese bien preocupado porque no cachen que miren mi historia, miren la historia, miren la historia, miren la historia, miren. Y pues yo hice este podcast porque tengo mucho miedo de que no cachen y que quiero que vean, o sea, que el book club y para qué sirve y que no quiere hacer. Recomendación, by the way, no estoy como que haciendo mucho la carátula porque este libro se lo regaló a alguien, que se lo regaló a alguien, que se lo regaló a alguien y es de un 10º grado de una X persona y aquí está su número de teléfono y todo, o el de su mamá cuando estaba en un 10º grado. Está totalmente destrozado. Pero si lo quieren leer, si no fue que se lo hicieron leer en un 10º grado ya, pues lo pueden leer. Es una lectura más larga, ¿verdad? Si te quieres entrenar a leer más largo, es como que un buen paso porque realmente no es como que compleja. Y sí, esa es el primer episodio del Book Club. Sigue siendo, aunque sea el primero, sigue siendo un poco excepcional, como que no es como van a ser todos los episodios, porque ni modo, tenía que introducirme por alguna parte. Quizás después en otros episodios tengamos la oportunidad, no sé, de hablar, como que hacer un espacio para descubrir nuevos lanzamientos, hablar de nuevos lanzamientos, nuevas noticias en el mundo literario de Puerto Rico, internacional, etc. Sin embargo, algo que sí me gustaría hacer es leer un poema de Evaristo Rivera Chevremont, que estoy leyendo este poemario que se llama El libro de la apología. Creo que fue uno de sus últimos poemarios. Se publicó antes de morir o como que lo estaba escribiendo antes de morir y se lo publicaron otras personas póstumamente. Y hasta ahora todo lo que he leído han sido como que poemas sobre el mar, que están hermosos. Y quiero compartirles este que se llama Mar, mi sueño en la belleza. Blancas guirnaldas de jardín en flores, de espumas son ofrenda a la ciudad ceñida, de regios trajes en rocas y arenas. Desde los días que eran días vírgenes, lancé los ojos para que se hundieran en las aguas del mar a 3 colores, azul, verde y violeta. Capturé la belleza de su imagen y su imagen fue un sueño en la belleza. Contrastaba lo duro de mis días con la orfandad en sombra de tristeza, soledad en vacíos de amargura, acidez de palabras, gris dureza, compañía de polvo y telaraña, abandono en carcoma de madera, pero el mar, aquel mar a 3 colores, verde, azul y violeta, en su consolación de 3 colores, mantenía mi sueño en la belleza. El mar que circundaba la tierra, sola tierra, extendía sus aguas al punto que yo estaba en barro y piedra. Los colores del mar eran iguales a los que en el espacio se encendieran. Las nubes eran nubes en colores, azul, verde y violeta, y del mar y las nubes procedía un mensaje de amor en la belleza. La belleza es amor en lo soñado es amor en la pureza. Los 3 colores de aquel mar en sueño
Hervían en las velas del bergantín en viaje. Destacaba el bergantín en viaje su silueta. Una luz que venía de lo distante cubrió mar y tierra. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué punto el bergantín en velas? Por el mar en temblor de 3 colores, azul, verde y violeta, el bergantín en viaje dilataba sus velas. A 3 colores iba, azul, verde y violeta, 3 colores ya estaban en mi sueño. Y mi sueño era un sueño en la belleza. Eso es Evaristo Rivera Chebremos, mi gente. Y nada, Animal Free Eterno, Ángela María Dávila. Entren al Discord para que vean el asunto. Si quieren sumarse, súmense. Encontrarán en los enlaces de estos episodios, en las redes sociales, cómo unirte, etcétera, y cómo seguir las demás redes si eso te interesa. Si quieres compartirlo, compártelo. Haz lo que te dé la gana. Así que mi gente, nada, hasta ahí llegó este primer episodio. Espero de mucho. Nos vemos por ahí, chaito.